cosas que hemos capitalizado, como ser el crecimiento del movimiento como tal, digamos, ¿no? Amén del sindicato, que es un poco la herramienta concreta de la docencia. El movimiento pedagógico tiene un alcance hoy que no lo tenía el año pasado, digamos, en el sentido de unidad con otros sectores, de trabajo en conjunto, de planificación de políticas, digamos, más amplias que simplemente la política educativa, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos tenido grandes logros y estamos muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo. Ahora, y a fuerza de lucha han logrado incluso que los escuchen autoridades, digamos, cosas que no habían logrado. Eso es una cosa antes, que ¿no? nosotros creemos que no se puede perder, o no se debe, digamos, dejar que se caiga por inoperancia, ¿no? Porque digo, es muy valioso que no tengamos que forzar siempre un diálogo en función de los cortes de ruta. Sí. Es muy valioso que haya instancias de sentarnos a compatibilizar criterios, a ponernos de acuerdo en propuestas, y esas instancias de diálogo se han dado durante todo el año, obviamente que también forzadas por la situación, porque cuando iniciamos el año, si ustedes bien lo recuerdan, fue un periodo de 15 días de acampe en Monte Carlo, donde antes de iniciar las clases estábamos haciendo un reclamo de justamente sentarnos a establecer cómo iba a ser el trabajo durante el año, ¿no? Es decir, no fue fácil el año, siempre han habido hasta junio prácticamente reuniones periódicas donde parecía que el modo de diálogo establecía idas y venidas, pero por lo menos se establecían esas instancias. En cambio, ya a partir de septiembre, donde nosotros teníamos que volver a repautar, digamos, cuáles iban a ser los aumentos salariales para el segundo semestre, no habíamos logrado que el gobierno concretara ningún aumento. Así que en ese sentido nos vimos obligados a volver a la lucha activa y a volver a reclamar fuertemente instancias de diálogo. En este momento, en Jardín se está realizando una audiencia, digo creemos porque era a las 9. Estaba programada por lo menos, una audiencia para empezar a trabajar criterios para el año 2014. ¿No? Obviamente que entendemos que en un marco también bastante difícil, dadas las situaciones de reclamos generalizados que hay en todos los sectores. Y este diálogo que han logrado ustedes, esta puerta de comunicación que han logrado, a fuerza de los reclamos, como bien explicabas, ¿crees que es real, que se va a mantener, o que fue solamente una situación para salir del paso, digamos, y que lo van a volver a forzar a que tengan que salir a la lucha para que los escuchen? Porque digo, ha sido casi característica o como un denominador de la historia de la provincia en estos años. Hoy estamos en un proceso de paro de ATE, CTA, mañana también, y todos plantean esto mismo, ¿no? Recién hablaba con el secretario de la CTA, Pablo Micheli, que decía justamente, al gobierno le falta el diálogo para evitar estos conflictos sociales que hay, ¿no? Mire, el otro día cuando se operaban en el país, digamos, todos los episodios por todos conocidos, mucha gente se asombraba y otras se asustaba y otras, digamos, de alguna manera sentía como desilusión frente a la realidad que estamos viviendo. Y nosotros creemos que no es de asombrarse, dadas las condiciones en las que estamos viviendo. Es decir, un país que es sometido a una inflación creciente, donde solamente la última quincena de diciembre está previsto una inflación de 3,5%, con salarios que están muy por debajo de ese nivel de crecimiento de inflación, tiene que terminar desembocando en una crisis social. Ahora, lastimosamente no se toman las medidas preventivas, lastimosamente no se adelantan a los hechos, no hay una política de prevención, entonces tampoco después tienen las herramientas necesarias para poder solucionarlos en corto y mediano plazo. Digamos, entonces, esto lo venimos reclamando nosotros, y vos de esto sos testigos ya desde el 2001, cuando decíamos que el sistema educativo iba a ir en retroceso debido a que no había una política clara de crecimiento, de sostenimiento, de fortalecimiento, digamos, de elaborar una estructura que realmente dé soluciones al país. Y las pruebas están a la vista, es decir, hay un sistema que hoy por hoy
no puede dar respuestas a las pruebas PISA en forma claro. Conveniente. Y ¿qué vamos a esperar? ¿Llegar a ser el país 65 para empezar a pensar cuándo tenemos que cambiar en lugar de ser meros parches, digamos, momentáneos, y empezar a hacer realmente las cosas en serio? Entonces, este es un llamado que uno le quiere hacer a los gobernantes, digamos, ¿no? Que sean conscientes del deterioro de nuestro sistema y que no nos echen la culpa a los docentes exclusivamente. Acá hay un sistema en todos los sentidos que está fallando, cuando no hay seguridad, cuando no hay salud, cuando no hay respuestas de tipo salariales. ¿Cómo pretenden que la educación sea de calidad, digamos, ¿no? Claro. Y este aumento que logró la policía realmente pone en una situación de inequidad al resto de la administración pública, lo que ha provocado que salgan todos estos días nuevamente, pero además es real la necesidad, porque hoy ya quizá un salario que hasta hace un año y medio era tolerable, hoy ya realmente no funciona, claro, digamos, ¿no? Realmente no funciona, y estamos hablando de por lo menos 6.000, 7.000 pesos para poder llegar a fin de mes ahí, ¿no? Y se estima que eso va a ser la lucha hacia adelante, ¿no? Y el gobierno va a tener que dar respuesta, porque si no va a terminar con más conflictos sociales, ¿no? Mira, fíjate que el básico de la docencia, aún que si tuviéramos un 24% de aumento para el año que viene, vamos a suponer un aumento totalmente bajo, porque realmente ni siquiera alcanza al nivel de inflación, aún así estaríamos en los 2.300 pesos de básico. Es decir, que realmente no responde a las necesidades básicas de ninguna familia tipo, ¿no es cierto? Sobre todo si tomamos la inflación real, porque dados los índices, digamos, del gobierno, del INDEC, podrían llegar a cubrir según ellos, pero en realidad el bolsillo es el que manda y el que te dice cómo se puede terminar un mes, ¿no? Cubriendo. Seguro. Y en cuanto a la calidad educativa, recién mencionabas los exámenes PISA, lo que se conoció a nivel internacional, y bueno, la situación de Argentina, y también hablabas de parches, ¿no? Y por ahí uno ve que el gobierno provincial habla de inserción, de inclusión, de mantener al chico en la escuela, toma medidas para eso, pero después vuelve atrás, porque ahora se está por volver atrás con una decisión del tercer trimestre, que no importa qué nota sea, digamos, ¿son parches o está bien el camino en el que está yendo la educación en cuanto a la política educativa, ¿no? A ver, yo creo que son dos, digamos, son palabras que son confusas, en el sentido de que nadie pretende que los chicos sean excluidos de la escuela. Claro. Es decir, ni los docentes, ni los padres, ni el gobierno. Ahora, cualquiera adhiere a esa idea, no a cualquier digamos, precio, exactamente, no a cualquier precio, y menos con medidas que son, pero claramente facilitadoras del no estudio, porque ahí está el problema, ¿no? Cuando dijo el presidente del Consejo el otro día que los chicos no tuvieron tiempo de especular si podían aprobar o no con el último trimestre. Y yo creo que no es cierto, o sea, los chicos están a la pesca de cualquier situación que les pueda facilitar las cosas. De hecho, ¿vos pudiste ver eso, digamos? Yo pude ver en el aula, digamos. En el aula, exactamente. Me contaban casos, por ejemplo, de chicos que tenían 9 en el primer trimestre y pasaron a 2 ahora, porque igual les daba, digamos, ¿no? Exactamente. Pasó, digamos, ustedes vieron eso, digamos, en concreto eso. Y está pasando porque hay muchas medidas, digamos, que colateralmente no están ayudando. Si bien es cierto, por ejemplo, es perfecto que uno haga una tutoría para un chico que quiera estudiar. Ahora, si la tutoría va a ser simplemente sentarse con el alumno y aprobarle el profesor tutor sin una mesa examinadora, eso es facilismo, por más que el ministro diga que eso no se pretende incorporar a más chicos, digamos, ¿no? Es que el alumno ya está viendo que las políticas son así, permisivas, tolerantes, y sobre todo que no les digamos, obliga a una mayor eficacia, un mayor compromiso con su estudio. Que viene relacionada a que siempre yo pensaba, digamos, yo particularmente repetí varias veces, pero no por eso dejé la escuela, digamos, volví a hacer. Y el gobierno dice como que es lineal. El que repite termina en la calle tomando cerveza, digamos, ¿no? Ese lo dijo incluso textual el gobernador de la provincia, ¿no? ¿Es así eso o...? Yo creo que también hay que pensar en distintas estrategias alternativas para acompañar a la docencia. Digo, si el docente
tiene intenciones, y de hecho lo hacemos, sí, de incluir al chico que es adicto, al chico que no quiere estudiar, al chico que es violento, etcétera, etcétera, porque de hecho está pasando. sí. Bueno, también tenemos que tener acompañamiento personal, no sé, por ejemplo, asistente social, personas especializadas en adicciones, etcétera, que estén trabajando dentro de la escuela con los casos puntuales. Eso sería una inclusión más real, además, porque soluciona el problema. Real, ¿no? porque es muy fácil decir, como dijo el ministro, prefiero que estén jugando a la pelota en la escuela, pero que estén. Sí. Es decir, ¿y qué beneficio le damos al mismo chico y qué beneficio le damos a la sociedad con ese tipo de inclusión? Una inclusión que no mira digamos, al crecimiento integral de la persona. Y que a la larga va a terminar excluyéndolo, porque sale sin capacidad intelectual como para desenvolverse en el mundo, digamos, de hoy, ¿no? Y termina siendo un excluido. Tiene el título, pero no le sirve para nada. Pero no le sirve o no tiene las habilidades necesarias, porque un chico de 15 años que no comprende un texto es porque no tiene las habilidades para insertarse en el mundo laboral, aunque fueras el mundo laboral, ni hablemos del mundo académico, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que se piensan las cosas con demasiada inmediatez y con poca... Y esto se puede discutir en este marco de cosas, da la sensación de que siempre se discute lo urgente. Ahora estamos siempre desde la historia de la provincia, el salario, y nunca se termina de llegar a un nivel en donde se pueda discutir hacia adelante otro tipo de cosas, ¿no? Digo, es como que... Es complejo, no es fácil, porque la verdad es que las discusiones que hemos tenido en las mesas de diálogo a veces llevan 4, 5, 6 horas y aún así no llegamos a acuerdos, digamos, que sean absolutamente satisfactorios. Llegamos a lo que se puede lograr, digamos, ¿no? Con las fuerzas que se tienen. Pero sería deseable establecer estas otras situaciones para charlarlas y discutirlas, porque en realidad son las más preocupantes, son las que en el fondo van a dar la posibilidad de una educación diferente a futuro. Estamos mirando siempre desde, digamos, el alumno, el que tiene que aprender. Ahora, desde el docente, digo, porque da la sensación de que la docencia misionera es muy disímil, ¿no? Hay ya referentes, hay cuántos gremios que se han armado, porque no se ven todos representados, por ejemplo. Entonces, y parece que hay un sector que está en desconformidad, otro que no le importa mucho, otro que están bien. ¿Cuál es la situación de también el docente? Porque también pasa por la responsabilidad de los docentes. Bueno, ¿no? Yo creo que la docencia, y esto no es para juzgar a mis colegas, pero sí para... Independientemente de lo salarial, ¿no? Independientemente de lo salarial, creo que la docencia en muchos casos es como que ha perdido también el rol protagónico, digamos, ¿no? Es decir, esto que nosotros en otras épocas decíamos, por la vida del maestro pasaba la vida de una comunidad, digamos, ¿no? Es decir, era referente, era el guía, era el conductor, era el que, no sé, organizaba los actos públicos. Claro, sí, era algo hoy por hoy, trascendental y fundamental. Trascendental y fundamental. Ese rol creo que se ha perdido en la sociedad, y también, por ende, la necesidad de reclamo a recobrar ese rol. Cuando uno ve, por ejemplo, países como Finlandia, ¿no? Donde la calidad de la educación está relacionada estrictamente también con la selección de las personas que van a ser docentes. Los mejores promedios, las mejores calificaciones están destinadas a ser integrantes de carreras, ya sea medicina o docencia. ¿Por qué? Porque son los que cuidan al hombre, son los que se ocupan del ser humano. Es un buen dato eso, ¿no? En el mundo la educación sigue teniendo ese rol. Porque por ahí a veces hasta uno se pregunta, quizás sea así la nueva educación, en la cual la escuela es un trámite más, además de las redes sociales, de los conocimientos que están en todos lados. Quizá haya que cambiar hacia un nuevo paradigma de la educación, ¿no? Un nuevo paradigma y una nueva exigencia. Pero también, ¿no? De acuerdo a lo que decís vos, en el mundo no es así, digamos, se sigue basando en la educación, digamos, ¿no? Exactamente, porque también se sabe que en el 2050 los países que tengan mejor educación van a ser los que sean realmente el líder del mundo. Es decir, no pasa solamente por la economía. De hecho, está probado que aunque uno crezca económicamente, si eso no derrama en calidad educativa, terminamos donde estamos nosotros hoy, digamos, ¿no? Es decir, no nos sirvió de nada entonces el crecimiento. Es tristísimo, digamos, ¿no? Que pase esto. Y lamentablemente tiene que ver con esto, con que las soluciones de fondo no están dadas. Y en relación a los gremios, y a completar un poco esto que estábamos hablando, ¿no? Los docentes, ¿qué pasa? ¿Están conformes? ¿O dicen no se puede hacer nada?
Porque digo, hay elecciones y la UDPM sigue ganando la misma gente que está hace un montón de años. Por ahí, y paralelamente se abrieron o se crearon nuevos espacios de lucha, de pensamiento, de distintos gremios, pero digo, está muy separado todo, y el resto de la docencia, que es la mayoritaria, ¿dónde está? Digamos, cómoda, bueno, no le interesa, no cree que no puede cambiar. Habría que preguntarse qué referentes, digamos, o qué grado de referencia ejemplar se ha tenido, digamos, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, que UDPM ha pasado de ser un gremio mayoritariamente representativo en otras décadas